estaba, pero no me podía mover porque me lo he puesto mal. Deseando que sea un día especial de sábado. Es interesante, ¿verdad? Lo hago normalmente en la semana. Y no sé si es una costumbre social o es que quiero disimular las cicatrices del alma. Porque a veces llegamos a la iglesia, ¿verdad?, con dolor, con sufrimiento, con peleas. A veces llegamos a la iglesia pues con menos alegría de la que aparentamos. Pero al estar aquí en la presencia de Dios, ¿verdad?, Él que nos ve más allá de cómo vamos vestidos, de cómo nos disimulamos o intentamos disimular nuestros quebrantos, pues el Señor en este sábado quiere darnos paz en el corazón. Amén. Es un motivo de alegría realmente estar aquí arriba y desde aquí ver a todo el mundo y haber sido introducidos por este canto tan lindo, tan entrañable y además con una letra tan bonita, ¿verdad?, que nos dice que ojalá nuestra única razón para vivir fuera Jesús, el amor de Dios. Cuando venía en la calle Revelles Comiente, digo, mira Nancy, ese hombre es de Barcelona, es de Hospitalet, ahí estaba Pedro buscando la iglesia. Yo los conozco a estos señores que están aquí adelante, a Pedro, a Mari y a Eva, Los conozco desde que yo era pequeño. De hecho, ellos me conocen a mí más porque yo había nacido en esa iglesia y cuando llegué a la iglesia ya estaban ellos. Son de Hospitalet y hace como siglos que no nos veíamos. Y aquí estáis. No habéis cambiado nada. Es increíble. Más viejos, pero no lo parece. Debe ser una buena crema la que usáis. Así que sed bienvenidos a la iglesia. Es un motivo de alegría. Parece ser que Eva va a quedarse por aquí, por Castellón. Así que esta es tu casa. Estarás bienvenida siempre. Y aquí pues intentamos que el nombre de Dios sea predicado y alabado. Así que siempre que necesites un poquito de amor y de paz, pues aquí estaremos, ¿vale? Que Dios os bendiga. A las demás personas que nos visitáis, como decía Ana, ¿verdad? Y otras personas que estáis ahí sentaditas, no os conozco por nombre, pero sed bienvenidas. Espero que sea un día especial para vosotros. A ti te conozco, pero como que no. Te he visto alguna vez, ¿verdad que sí? A ti. Pues bien, ¿cómo es? Ah, muy bien, claro. Pues bienvenido, Asier. Yo sabía que te conocía. Bienvenido, Y todos los demás, pues estáis en vuestra casa, sed bienvenidos. Robert, es muy bonito verte, Nos das color, a la iglesia. Muchas gracias por venir. Que Dios te bendiga. Ayer comentábamos un poquito, ¿verdad?, este personaje sobre el que hemos basado la reflexión de ayer y la que vamos a basar la reflexión de hoy. Hablábamos un poquito de Abraham. Son las 8:46 con 59, o sea que ya son y 47. Tengo que hacerlo más corto que ayer, que hablé mucho, ¿vale? Así que vamos a intentar condensar. Pero ayer decíamos que Abraham, como personaje bíblico sobre el cual queríamos de alguna forma aprender y motivarnos para orar, decíamos que Abraham tenía tres características básicas a las cuales les vamos a sumar tres más hoy. Yo os comentaba ayer, predicar sobre un personaje bíblico y resaltar las características positivas de su espiritualidad no sirve para nada para nosotros hoy, a no ser que nosotros deseemos, anhelemos y busquemos tener esas características en nuestra propia relación con Dios. Decir que Abraham era un hombre de oración es algo bonito, pero no querer ser yo un hombre de oración hoy en el siglo XXI es algo peligroso. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Abraham era un hombre de oración y eso es algo que yo sé, es un dato, pero yo no me puedo conformar con eso. Dice Patriarcas y Profetas, dice, si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar ha de ser una casa de oración, es ahora. Esto lo dijo hace un montón de años Elena White. Yo me pregunto, si a esta cita le damos una cierta importancia, una cierta relevancia, si nos parece que esta cita dice algo que es verdad, ¿cuánta más verdad es hoy que cuando fue escrita? Si ha habido un momento en el que necesitamos orar, es ahora. Es ahora, porque las dificultades cada vez son mayores. Los padres y las madres tienen que elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. No sirve de nada una predicación como la de ayer, a no ser que yo salga de la iglesia con el deseo de seguir haciendo oraciones fervientes por mis hijos, por mi esposa, por mi familia. En convertirme yo en un hombre de oración, en construir un altar en el que yo pueda tener un encuentro con Dios, construir un altar en mi casa en el que yo pueda tener un pacto con Dios, construir un altar en mi casa en el que yo pueda poner a mis hijos para que mis hijos, más allá de las decisiones que vayan a tomar o que ya están tomando, puedan ser siempre dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Amén?
Así que decíamos, Abraham fue un hombre de oración. También decíamos que fue un hombre que confió. ¿Os acordáis? Decíamos, no le hizo falta tener evidencias de qué tipo de tierra era aquella a la que Dios le había llamado a ir. No le hizo falta preguntarle a Dios si cuando llegara a esa tierra iba a ser rico o iba a ser pobre. No le hizo falta preguntarle a Dios si cuando él llegara los cananeos ya no estarían. Simplemente Dios le dijo, ve, y él fue. Y decíamos que hay algo muy curioso acerca de este texto. ¿Qué es esto? Dice el texto, y salió para llegar a Canaán, y a Canaán llegó. Y decíamos ayer, cuánta gente se rinde, ¿verdad? Cuánta gente se cansa. Cuánta gente estuvo con nosotros cuando éramos jovencitos en hospitales, pero ya no están. Cuánta gente se cansa. Cuánta gente ha salido para caminar hacia Canaán, pero en un momento dado se ha quedado descansando en Harán, o se ha vuelto a Ur, o se ha vuelto a Egipto. Pero ya no siguen caminando con nosotros hacia la tierra prometida. Abraham fue un hombre que salió para llegar y llegó. Y decíamos, qué lindo, porque fue un hombre de confianza. Y después la última característica que dijimos, ¿cuál fue? ¿Os acordáis? Confianza, obediencia. La confianza, ¿por qué? Gracias. La confianza, ¿por qué? Porque nada de lo que parecía que había alrededor de él daba garantías de que lo que él le habían pedido que hiciera fuera lógico. Había enemigos en el país donde él tenía que estar, vino una gran hambre al país en el que él tenía que vivir, tuvo que marcharse como inmigrante a Egipto. Sin embargo, él confió, porque Dios se lo dijo y a él, el texto bíblico dice, le bastó. Un poco de recuerdo de lo que decíamos ayer, ¿os acordáis? Ur de los caldeos, tierra donde vivía Abraham, tierra que si la describimos de una forma más o menos reconociendo lo que dice el texto bíblico, estaba llena de gente que le había dado la espalda ya a Dios, había mucha idolatría, sí que había un cierto conocimiento de Dios. Recordad que Taré, el padre de Abraham, es descendiente de uno de los hijos de Noé. Había un cierto conocimiento de Dios, pero la mayoría de la civilización, la mayoría de la sociedad le había dado la espalda. Y de entre los muchos hombres que vivían en Ur, Dios fue a escoger a Abraham porque era fiel. A pesar de que su propia familia todavía mezclaba el culto al verdadero Dios con el culto idolátrico. Y sin embargo fue Abraham llamado a salir. Y salió de Ur, y de Ur se trasladó a Aram. Y ahí se quedó su padre y ahí se quedó su hermano. Y él siguió su camino hasta la tierra prometida. Pero cuando llegó a la tierra prometida, a Canaán, allí estaba lleno de gente. No era una tierra que estaba virgen y baldía. Estaba llena de gente. Y él tuvo que confiar una vez más. Y dice el texto bíblico en Hebreos que él vivió en la tierra prometida como extranjero. Entiendas, nunca pudo sentir que la promesa de ser el heredero de esa tierra se iba a cumplir en él. Hay que tener mucha fe, ¿sí o no, para eso? Si todo parece indicar en tu vida que este llamado que Dios te hizo hace 5 años se iba a prolongar para siempre, pero a los 5 años se interrumpe por lo que sea, ¿pierdes la fe en Dios? ¿Me entendéis? Hay que tener mucha fe para vivir las condiciones que él vivió, porque a pesar de estar en la tierra prometida, nunca pudo considerarse el dueño de la tierra prometida, a pesar de que Dios le había dicho que iba a ser el dueño de esa tierra. De hecho, cuando vino el hambre, él se fue de Canaán, se fue a Egipto y después volvió, pero nunca fue el dueño de la tierra prometida. Tras el corto paso por Egipto, ahí lo tenéis, tras el corto paso por Egipto, nos dice la Biblia que Abraham y Lot volvieron a su tierra. Y cuando volvieron eran mucho más ricos que cuando habían salido. Y es interesante porque en el capítulo 13 de Génesis nos encontramos que los conflictos empezaron a producirse. Mirad esta frase de patriarcas y profetas, mirad. Primera característica, la vamos a ver ahora, es la humildad, pero mirad esta característica. A ver si nos suena de algo, hermanos, ¿de acuerdo? Dice, en medio de las penurias y las pruebas habían vivido juntos en perfecta armonía, pero en su prosperidad había peligro de discordias entre ellos. ¿Os suena de algo? ¿Os suena de algo o no? ¿No os parece a veces, verdad, que vivimos en un mundo en el que cuando no tenemos nada lo compartimos todo? Pero en cuanto empezamos a tener algo... Esta frase, cuando yo la he leído, me ha hecho recordar un montón de conversaciones que he tenido con muchos de mis hermanos de esta iglesia. Cuando hemos estado juntos caminando, cuando hemos estado juntos comiendo, cuando hemos simplemente charlado acerca de cómo era la vida en el lugar del que tú eres de origen, en el pueblo de no sé dónde, en el pueblo de no sé cuánto, cuando éramos 4 gatos, cuando apenas teníamos nada. Y sin embargo, vinimos a este país, empezamos a enriquecernos y empezaron los conflictos. El mismo riesgo que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros, ¿verdad?, al llegar a la prosperidad, les estaba pasando a Abraham y a Lot. Se habían llevado súper bien, pero ahora empezaron los conflictos. Versículos del capítulo 13 de Génesis, os invito a que me acompañéis, versículos del 5 en adelante.
Ayer hicimos el capítulo 12, vamos al 13, versículos del 5 en adelante. También Lot, capítulo Génesis 13, versículo 5, también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, porque su hacienda era mucha, y no podían habitar en un mismo lugar. Y hubo pelea, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Además, el cananeo y el fereceo habitaban allí. Entonces, Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre tú y yo, entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra ante ti? Te ruego que te apartes de mí. Si tú te vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda de riego como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto entrando en Zoar, antes de que él destruyera a Sodoma y Gomorra. Tenemos un conflicto entre tío y sobrino, en una época patriarcal, en una época donde los años contaban, donde el prestigio, la posición en la familia era muy importante. Y tenemos conflicto entre dos hombres a causa de su prosperidad, de su riqueza. Y resulta que el más rico, que es Abraham, el que tiene la posición más alta, que es Abraham, el que es tío, al que se le debe un respeto, es el que propone un pacto. Cuando yo leía estos versículos me hacía pensar a cuando Nancy y yo éramos novios. Y yo no quiero hablaros mucho, ya hablé ayer un poquito del tema, pero simplemente para que recordéis el detalle, quizás os pasaba también a vosotros. ¿Nunca habéis dicho la frase, cuelga tú? No, cuelga tú. ¿Nunca lo habéis hecho eso? Me acuerdo que Nancy un mes antes de casarnos se fue a Argentina. Y yo iba pidiendo a la gente que me dieran una moneda de 500 pesetas. Eran al cambio 3 euros, pero 500 pesetas era una barbaridad en aquella época. Yo iba con 500 pesetas a la cabina, porque mis padres no me dejaban llamar desde casa. Entonces yo me iba a la cabina y se producía este diálogo. Lo iniciábamos cuando aún quedaban unas 100 pesetas, porque yo sabía que como íbamos a estar toma y daca hasta que se cortaba y se acabó. Más, cuelga tú, no, cuelga tú, cuelga tú. Hoy en día, Nancy y yo, si decimos cuelga tú, pues cuelgo yo. No tenemos, ¿verdad? Porque es un momento de noviazgo en el que cuelga tú, cuelga yo. Y es como que Abraham, quizás Abraham por cortesía le dijo, oye, mira, decide tú. Y va y el sobrino le dice, pues vale, pues decido yo. Es como que, ¿verdad? Mirad lo que dice Patriarcas y Profetas hablando de la actitud de Abraham. A pesar de que Dios mismo le había dado toda esa tierra, muy cortésmente renunció a su derecho. Esto es increíble. Este personaje es fascinante. Hemos dicho 3 características que desearíamos tener, ¿sí o no? Pero es que esta otra es fascinante. ¿Cuántas peleas se han generado en familias porque uno no cede a su derecho? ¿Cuántas familias hay rotas simplemente porque uno le debe dinero al otro? ¿Cuántas familias hay que se han quebrantado simplemente porque uno tenía la razón y el otro no la tenía? ¿Cuántos matrimonios están en crisis simplemente porque uno nunca da su brazo a torcer? ¿Cuántas iglesias se han roto por el hecho de que una persona que tiene una posición no cede ante otra que quizás no la tenga? ¿Me seguís? Vosotros conocéis casos, ¿verdad? Hay muchísimos casos que se rompen por el tema del dinero. Muchos. Hay muchas familias, tenemos muchos conflictos dentro de la iglesia que tienen que ver con dinero. Es algo muy delicado. Imagínate el caso de Abraham, y ya hemos hablado del tema. Estaba en Ur, era una persona que lo tenía todo, tenía a su familia, a sus amigos, a sus relativos. Le pide que se marcha hasta Canaán, y cuando llegan a Canaán se tiene que ir a Egipto. Pero cuando vuelven de Egipto dice, bueno, ahora sí, ya es mayorcito el hombre. Ahora sí, ya he heredado lo que Dios me ha dicho que era mío. Pero cuando viene el conflicto entre él y su sobrino, es capaz de renunciar a aquello a lo que Dios le había dado por amor a su sobrino. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de actuar así? Dar lo que es nuestro, renunciar a lo que por derecho es nuestro, simplemente por no generar un conflicto en la iglesia o no generar un conflicto en la familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos la espiritualidad suficiente como para saber que por amor al hermano yo soy capaz de renunciar a algo que es mío porque yo tengo algo allá arriba que nadie me lo va a poder quitar? ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de actuar de esta manera? Porque la primera característica de las que quiero hablar hoy, la cuarta, si contamos las de ayer, es la humildad. Abraham fue un hombre humilde. Tenía todo el derecho a exigir, tenía todo el derecho de echar a su sobrino, tenía todo el derecho de quedarse la mejor parte y sin embargo no usó su derecho como algo que le apartara de su sobrino. Si Dios me ha traído hasta aquí, ya me dará otra cosa. Claro, conocemos el final de la historia, le fue mucho mejor a Abraham que a Lot. De hecho, no sabemos lo que hubiera elegido Abraham.
Probablemente no hubiera escogido el valle. Pero el hecho es que él fue capaz de renunciar a su derecho por la armonía, por la hermandad, por ir bien. Yo os animo, queridos hermanos, os animo, en esta iglesia de Castellón, os animo a que cada uno de nosotros seamos capaces de desarrollar esta característica, la humildad. Dice, los hijos de Dios forman una sola familia en todo el mundo y debe guiarnos el mismo espíritu de amor y de concordia. El texto bíblico nos recuerda en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, poniendo siempre al hermano por encima de mí, poniendo su salvación, su bienestar espiritual por encima de mis propios derechos. ¿Seríamos capaces de practicar esto en la iglesia? ¿Seríamos capaces de amar a la persona más allá de su apariencia? ¿Seríamos capaces de amar a la persona más allá de sus errores? ¿Seríamos capaces de amar sinceramente a la persona más allá de su procedencia étnica, del lugar del que viene? Poner primero su salvación, su espiritualidad, por encima de mis propias ideas. Yo os animo, hermanos, a que esto no sean palabras, a que lo pensemos en verdad. Con que 5 o 6 lo queramos practicar, la iglesia va a ser un lugar distinto. Y si somos más, mejor. Dice el texto, el espíritu de ensalzamiento propio es el espíritu de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? El espíritu del orgullo, el de aquí mando yo. Esto lo digo porque yo sí que sé de lo que hablo. Esto lo digo porque yo tengo más... Eso no viene de Dios. Hay veces donde el ejercicio de liderazgo requiere autoridad. Yo no estoy hablando de eso, ¿verdad? Hay cosas que ocurren en la iglesia de Dios que no pueden ser permitidas y por lo tanto el liderazgo requiere que también seas firme. Pero si yo estoy peleándome por algo que es absurdo, algo que no me vaya a ninguna parte, algo que no tiene que ver con principios, sino solamente con mi propio bienestar, con mi propio orgullo, con mi propio yo tengo razón. Si me estoy peleando simplemente para que el otro reconozca que yo tengo perdón, es mejor que me calle. ¿Amén? Es mejor que aprenda a callar. ¿Que no me das la razón? Bueno, no me la das. Porque no estamos hablando de algo vida o muerte. Y no me voy a pelear contigo, no me voy a separar de ti. Mi corazón y el tuyo van a seguir palpitando juntos simplemente porque esto no va a ser un motivo de separación. El espíritu de ensalzamiento propio es el espíritu de Satanás, pero el corazón que abriga el amor de Cristo poseerá esa caridad que no busca lo suyo. El tal cumplirá la orden divina, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. ¿Amén? Filipenses 2:4. Primera característica que hemos dicho hoy, Abraham fue humilde. Abraham fue humilde. No hizo prevalecer su derecho por miedo a perder a su sobrino. Yo te animo, si tú tienes algún problema, algún conflicto, si tú te has dejado hablar con alguien por lo que sea, busca primero el reino del Señor. Todo lo demás será añadido. No hay nada en esta tierra, lo ha cantado bien Simona, no hay nada en esta tierra que valga tanto la pena como para perder el cielo. Nada. Por mucha razón que tengas, por mucha verdad y mucha razón que la vida te dé. Segunda característica. El capítulo 13 de Génesis, después de leer lo que hemos leído ya, cuando yo prediqué sobre Lot, ya os acordáis en la iglesia cómo Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y finalmente vivió en el centro de Sodoma. ¿Os acordáis de esa predicación? Si no os acordáis, no pasa nada. A lo mejor la vuelvo a dar. Si no os acordáis, la vuelvo a predicar. Dice que el texto bíblico termina de esta manera, capítulo 13, versículo 18. Abraham, pues, removió su tienda y fue a vivir en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí otro altar al Señor. Lo primero que hacía él era ubicar un lugar de encuentro con Dios, un lugar de pacto, un lugar de conversación, un lugar para poner a su familia en el altar. Ayer me contaba Cristian, dice, más de 1000 personas le acompañaban a Abraham. Cierto es, lo dice el texto. Más de 1000 personas acompañaban a Abraham en todos sus desplazamientos. Pues dice el Espíritu Profecía que él construía el altar para que las 1000 personas pudieran pasar por ahí. Interesante. Lo primero que hacía es se desplazaba, pero lo primero que hacía era ubicar un lugar para orar. Sigue el texto, capítulo 14. En esos días Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, ahí tenéis nombres para poner a vuestros futuros en vuestro caso, nietos, Si veis que finalmente dudan, aquí tenéis alguno chulo, Si queréis que os odien los nietos, pues aquí tenéis nombres, ¿vale?
Salieron a la guerra contra Berá, rey de Sodoma, contra Birra, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Amdá. Resumiendo, un pacto de 5 reyes contra un pacto de 4 reyes. Guerra. En la guerra ganan aquellos que iban en contra del rey de Sodoma. El rey de Sodoma está dentro de una alianza, ellos pierden. El rey de Sodoma huye, pero los ganadores, los vencedores, van y de alguna forma se llevan todo el botín de la ciudad de Sodoma, de Gomorra y de algunas ciudades más. De entre el botín, el versículo 12 me parece que dice, se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, que residía en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. ¿Sí? Hay una guerra entre 5 y 4 reyes, alianzas que hacen, conquistas, luchas. Y en esas luchas, el rey de Sodoma que protegía a sus sodomitas y dentro de ellos estaba Lot, pierde. Él huye y entonces el ejército conquistador, ganador, se lleva todo un botín. Las noticias llegan a Abraham, todos conocéis la historia, ¿eh? Las noticias llegan a Abraham y Abraham dice que arma específicamente a 318, si no me acuerdo mal, está el número por aquí, 318 criados. Nacidos en su casa, los arma y sigue junto a sus otros personajes, siguen al ejército vencedor. El ejército vencedor lo encuentran borracho, celebrando la victoria, lo encuentran borracho en su campamento y Dios les regala una gran victoria. ¿Vale? Este es el capítulo 14, esto es lo que ocurre. A partir del versículo 17 del capítulo 14, después de esta guerra, después de que Abraham vuelva con todo el botín de guerra, habiendo recuperado todos los prisioneros, hay 2 personajes que se le cruzan en el camino a Abraham, 2 personajes. Vamos a empezar por el segundo, aunque es el primero que se le aparece. Dice que el rey de Sodoma, que hemos dicho que se llamaba Bera, el rey de Sodoma sale para recibirlo en el valle de Sabe, versículo 17, que es el valle del rey. Después de este personaje aparece Melquisede, pero vamos a centrarnos primero en el primer personaje, ¿de acuerdo? Este rey de Sodoma. Cuando el rey de Sodoma va, versículo 21, acompañadme si queréis, dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti el botín. Dame las personas y toma para ti el botín. Yo os pregunto, ¿era legítimo que Abraham se quedara con el botín, sí o no? Claro, porque él había reconquistado todas aquellas propiedades. ¿Era inmensamente rico ya Abraham? Sí. ¿Hubiera sido mucho más rico? Sí. ¿Existe la tentación de que cuando tienes mucho quieras más? Claro, existe, es una tentación muy humana. Pero Abraham contesta lo siguiente, mira lo que dice. Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que ni un hilo, ni la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Qué os parece? Hay que ser un hombre, pero muy bueno, para hacer esto así. Hay que tener un sentido de la presencia de Dios tan absoluto para hacer las cosas así, porque tú has armado 318 soldados, has ido a la guerra, te has arriesgado tu vida, te has esforzado, te has cansado, has salpicado sangre en tu ropa, y él dice, es que no me pienso quedar nada que no sea mío. No vaya a ser que tú digas, este es lo que es porque yo lo he querido. ¿No os parece que tenía este hombre un sentido de la justicia increíble? Un poquito se podía haber quedado. Mira lo que dice Patriarcas y Profetas. Conforme a las leyes de la guerra, el botín pertenecía a los vencedores, pero Abraham no había emprendido esa expedición con el objeto de tener ningún lucro, ninguna ganancia, y rechazó aprovecharse de los desdichados. Solamente pidió que sus aliados recibieran la porción a las que ellos sí que tenían derecho. Mirad esta cita. Muy pocos. No haría falta ni que levantáramos la mano. Muy pocos. Si fueran sometidos a la misma prueba, se habrían mostrado tan nobles como Abraham. Pocos hubieran resistido la tentación de asegurarse tan rico botín. Dios había prometido bendecir a Abraham y a él debía adjudicarse la gloria. Muy pocos. No sé cuántos, pero muy pocos. Hubiéramos actuado diferentes o igual que lo hizo Abraham. Muy pocos. Quizás tú y yo no tengamos nunca la oportunidad de ir a una guerra. Quizás tú y yo no tengamos nunca la oportunidad de recuperar un gran botín de una ciudad amurallada. Pero quizás en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, se prueba nuestra fidelidad. ¿Somos fieles?
ni un céntimo de más, ni un céntimo de ganancia deshonesta, ni un céntimo que no sea mío. No voy a quedarme con nada, voy a ser fiel hasta el último céntimo. Yo no me refiero a millones de euros, hasta el último céntimo. ¿Es esta nuestra mentalidad, hermanos? Fidelidad, fidelidad absoluta a Dios. No quiero nada que manche mis manos, no quiero nada que salpique mi expediente, no quiero nada que me aparte del Dios que me ama, nada. Nunca voy a hacer una pequeña trampa, nunca voy a mentir ni en lo mínimo, nunca voy a hacer nada para ganar algo deshonesto, nunca. ¿Es esa mi actitud? Porque fue la actitud de Abraham. Fue la actitud de Abraham. A pesar de que era legítimo que él se lo quedara todo, él no se quedó nada. Hemos dicho, este fue el primer personaje que se le apareció y me parece que es fascinante que aprendamos esta lección, porque la lección o la característica de la espiritualidad de Abraham es que él fue justo. Fue justo. Nunca quiso más de lo que le pertenecía. Le pareció que con lo justo Dios ya lo estaba bendiciendo suficiente. El segundo personaje que apareció fue Melquisedec. No sé si habéis estudiado alguna vez, quizás con otros pastores, el personaje Melquisedec. O si habéis leído acerca del tema, que seguro que muchos lo habréis hecho, Melquisedec. Es un personaje curioso, ¿verdad que sí? Aparece aquí de repente, de la nada, ¿verdad? Como el rey de Salem. El rey de Salem que más tarde será Jerusalén, ¿sí? El nombre Salem significa blancura, ¿sí? Y ahí aparece este personaje que además de ser el rey de Salem es el sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí viene la segunda actitud. ¿Cuál fue la actitud? Versículo 20 del capítulo 14. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, le dice Melquisedec a Abraham. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Dos actitudes, hermanos, jóvenes, amigos, dos actitudes. Dos actitudes que revelan este dicho de Jesús, ¿recordáis? Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fidelidad. Fidelidad a las buenas y a las malas. Cuando aprieta y cuando voy desahogado. Fidelidad. El diezmo es de Dios siempre. El diezmo nunca es negociable. Yo sé que esto es muy incómodo de hablarlo, y menos para un pastor. Es siempre incómodo. Pero el diezmo no es negociable. La Biblia lo dice así. Como lo dice así, yo tengo el derecho de decirlo. La Biblia me dice que cuando yo retengo el diezmo de Dios, le estoy robando. Fieles, hermanos, queridos amigos, fieles. Seamos fieles en lo que tenemos. ¿Qué es menos? Pues demos el diezmo de lo que tenemos y demos gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Qué es más? Demos el diezmo de lo que tenemos y demos gracias a Dios porque con más podremos ayudar más. Abraham, el ejemplo que estamos utilizando, queridos hermanos, fue fiel cuando el rey de Sodoma le propuso un intercambio. Él dijo no. Pero antes de que eso ocurriera ya había diezmado todo lo que él tenía, todo. Ahora imaginaos el caso. Abraham reconquista todo el botín que viene de Sodoma y de otras ciudades. Un botín cuantioso. Primero lo diezma primero, de toda la ganancia, pero después que coge toda la ganancia, toda, incluyendo la 10ª parte, y se la devuelve ¿a quién? ¿Veis esto? No solamente no ganó nada, sino que encima puso una 10ª parte de su bolsillo. ¿Pero por qué? Porque primero Dios. Primero Dios. Hermanos, es en las épocas difíciles cuando se prueba nuestra fidelidad. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Es cuando cuesta, cuando hay que hacerlo. Es cuando escuece que hay que hacerlo. Y yo quiero que esto lo tengamos en cuenta. Es verdad que sobre diezmos yo no suelo predicar mucho. De hecho, es un tema que a mí me incomoda que alguien pueda pensar que lo hago simplemente porque yo quiero asegurar mí. No tiene nada que ver, hermanos. La Biblia me habla de esto y yo quiero proponeroslo. Seamos fieles. Seamos fieles. ¿Amén? Fieles, fieles al Señor. Él sabe nuestras circunstancias, Él sabe nuestros momentos, pero Él es fiel con nosotros. Seamos fieles nosotros con Él. ¿Amén?
Tercera característica. Hemos dicho que el hombre fue un hombre, hemos dicho primera característica hoy, un hombre humilde, y la segunda fue un hombre justo. Podríamos decir incluso, como decía Nancy en el coche, un hombre fiel. ¿Amén? Vamos con la última característica y ya terminamos hoy. Si nos vamos y saltamos unos capítulos, después de Agar, Ismael, si nos vamos al capítulo 18, viene lo que es el capítulo previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la última característica que os quiero proponer para que reflexionemos acerca de Abraham? Es la que encontramos en el capítulo 18. Si vamos a los versículos 17 en adelante, vamos a leer lo siguiente. Versículo 16, si me queréis acompañar, capítulo 18, versículo 16. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Todos conocemos quiénes son los varones, ¿verdad? Esos varones que él recibió como visita, entre los cuales tuvo el privilegio de recibir al Hijo de Dios. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ¿encubriré de Abraham lo que voy a hacer? Ya que él llegará a ser una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo elegí, para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, que practiquen lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que habló cerca de él. Quiero que nos pongamos en el caso, ¿vale? Cualquiera de nosotros, varones, los que estamos aquí, hombres, ¿te imaginas a Dios esta noche de viernes diciendo: ostras, me queda, dejadme que flipo un poco, me quedan 6 meses para volver a la tierra? ¿No sería lindo eso? No he escuchado casi amenes, pero a mí me encantaría, 6 meses. Imagínate esto. Dios hoy en su concilio, wow, en su concilio con él mismo, porque nadie más lo sabe, me quedan 6 meses. Y ahora viene la frase: oye, se lo voy a revelar a Laurencio. Quiero que lo sepa, quiero que Laurencio lo sepa. Se lo voy a revelar a Cata. ¿Te imaginas que Dios en su mente dijera: ¿le ocultaré yo a Cata mis planes? Pues no, se lo voy a decir. Y esta noche estás en tu cama, cuando la niña se haya dormido, tú y de repente un ángel por la ventana: Cata, 6 meses. ¿Os gustaría o no os gustaría, varones? Digo varones simplemente porque el caso habla de un varón, pero no me digáis que cualquiera de vosotros nos gustaría el tema. Esta noche un ángel viene por tu ventana y te cuenta lo que Dios va a hacer mañana. ¿Cómo vendrías mañana a la iglesia? Flotarías por ahí, ¿sí o no? El rostro iluminado. ¿Veis un poquito si lo extrapolamos a nuestra época? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el texto bíblico. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién es el hombre? El hombre que se equivoca. Recordad, Abraham, que es un hombre que hemos dicho que tiene cosas muy admirables, se equivocó un montón de veces. Primera equivocación, se va a Egipto y presenta a su mujer como su hermana. Vaya fallo, porque con ese fallo, aunque era medio verdad, porque era hija del mismo padre, pero no de la madre, y además era su esposa, con ese fallo casi ya se adelantan las plagas en Egipto. 400 años antes ya hubieran caído. Por un fallo de decir mentiras, que no hay que mentir a Abraham. Él mintió. Y sin embargo la Biblia lo presenta como el amigo de Dios. Segundo fallo: oye, que esto no funciona tú. Tenemos 100 años y tú no te quedas embarazada. Hay esperanza, hermanos, hasta los 100. Así que sigue intentando, ¿vale? No te quedas embarazada. Oye, ¿y si hacemos aquí un atajo? Mira, Agar. Agar, oye, la sierva, la Agar. Pues venga, Agar. Y viene Ismael y todo el lío que tenemos todavía montados con los ismaelitas, o árabes, como les llaman por ahí. Abraham se equivocó, hermanos míos, Abraham se equivocó. Abraham se equivocó antes de esta frase, Abraham se equivocó, y Abraham se equivocó también después de esta frase. ¿Me seguís o no? Pero Dios dice: ¿le ocultaré yo mis planes de Abraham? Pues se lo voy a contar. Y a mí me encantaría que yo, Óscar López, tal y como soy, y Dios sabe cómo soy, en su concilio divino dijera: oye, pues voy a inspirar a Óscar. De hecho lo hace, a pesar de no merecerlo. Me parece precioso. ¿Sabéis que empieza una costumbre muy oriental entre Dios, entre Jesús y Abraham? La de negociar, regatear. ¿Habéis estado alguna vez en algún país árabe? Si habéis estado, sabéis, ¿verdad?, cómo funciona el tema. Tú entras, siempre regateas, porque si no regateas les parece mal. Una buena compra en un país árabe, una buena compra se produce cuando el que te ha vendido queda muy contento y el que ha comprado queda muy contento.
De hecho, cualquier compra que tú puedas hacer en un país árabe casi siempre se celebra con una taza de té, que es azúcar con agua de agua amarilla. ¿Sí o no? Súper dulces los tés árabes. Pero siempre hay que negociar, siempre hay que regatear, porque es un símbolo de cortesía. Tú estás siendo cortés y estás siendo atento a la mercancía que el hombre te vende. Si tú vas y compras a la primera, no le gusta eso al árabe. Hay que negociar. Y Dios, que es increíble, va a este lugar y se pone a regatear con un hombre. Dios, el creador del universo, se pone a regatear, a negociar con un hombre. Decidme si le importamos a Dios o no. Decidme si nos ama, si nos considera como sus hijos. Y ahí negocian y regatean, ¿sí o no? ¿Y si hubiera tantos en Sodoma, la destruirías? ¿Y si hubiera tantos, la destruirías? Y va bajando Abraham el número. Si leemos en el Patriarcas y Profetas, dice: en su súplica de Abraham no había confianza en sí mismo, ni jactancia en su propia justicia. No pidió un favor basado en su obediencia o en los sacrificios que había hecho en cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo el mismo pecador, intercedió en favor de los pecadores. Semejante espíritu deben tener todos los que se acercan a Dios. ¿Repetimos la frase, os parece? ¿Cuánto estamos poniendo a la ciudad de Castellón, Almasora? ¿Cuánto estamos poniendo a las ciudades en las que vivimos en las manos de Dios? ¿Cuánto estamos pidiendo por nuestros vecinos, por nuestras familias, por las personas que un día estuvieron pero ya no están? ¿Cuánto? ¿Qué espíritu nos mueve a la hora de orar? ¿Por qué oramos tan poco o tan corto? ¿Por qué? Quizás es porque no estamos pensando en que cada día un montón de gente se está perdiendo de forma casi definitiva de la presencia de Dios. ¿No os parece bonita esta actitud de Abraham? Abraham fue un hombre de intercesión, hermanos míos. Y quiero que esto lo marquemos a fuego, porque esta iglesia de Castellón tiene que ser una iglesia de intercesión. ¿Amén? Nuestra actitud debería ser de interceder a favor de aquellos que quizás no están teniendo las mismas oportunidades y privilegios espirituales que tú y yo tenemos. Dejadme que lo lea otra vez. En su súplica no había confianza en sí mismo, no pedía porque él lo mereciera, ni jactancia de su propia justicia, no pidió un favor basado en su obediencia o en los sacrificios que había hecho en cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo el mismo pecador, intercedió en favor de los pecadores. ¿Y por qué lo hizo? Mirad cómo sigue la cita. Mirad lo que dice. El amor hacia las almas, a punto de perecer, inspiraba las oraciones de Abraham. El amor hacia la gente que estaba en Sodoma. El amor hacia los perdidos, el amor hacia los pecadores. ¿Qué es lo que motivó a Jesús a venir a morir en la cruz? ¿El qué? Que habría un montón de adventistas santos y puros y buenos y... Eso es lo que le motivó. El amor por la gente caída, el amor por ti y por mí, que a pesar de ser lo que somos, Dios nos da una y dos oportunidades más. ¿No os parece que esto es un tipo de Jesús? El amor hacia la gente que se moría. Muchas veces la sensación que tenemos en las iglesias es que si no eres bueno, aquí sobras. Que si no te portas bien, aquí no tienes lugar. Que si no eres casi perfecto, no te puedes bautizar. Y predicamos un evangelio que no es bíblico, tenemos actitudes que no son correctas. A Cristo uno viene tal y como es, porque Cristo lo ama tal y como es. ¿Amén? Y Cristo, por su gracia, se encarga de transformarte a su imagen. Él no mira tu estatura, Él no mira el blanco de tus ojos, Él no mira tu parecer, Él mira tu corazón. Y Él quiere transformarlo y cambiarlo. El amor por los pecadores, el amor por la gente que muere, el amor por los borrachos, el amor por la gente que no está bien, el amor por los drogadictos, el amor por las prostitutas que se prostituyen en los caminos, el amor por la gente que realmente no tiene la oportunidad de querer a Dios como lo queremos tú y yo, el amor de todas esas personas que están solas en el mundo, el amor por la gente que perece hoy sin esperanza, el amor por la gente que ha conocido un evangelio que no es bíblico. El amor. Eso debería motivarnos a orar nosotros. ¿Amén? No que se hagan adventistas, no que diezmen o no diezmen. Lo que nos debería motivar a orar es que la gente se salve, por amor, porque Dios los amó. Sigue la cita y dice, aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la preocupación que hemos de tener por los impíos. Debemos sentir odio hacia el pecado y compasión y amor hacia el pecador. Por todas partes, en derredor nuestro, hermanos, hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Escuchad bien esto, cada día termina el tiempo de gracia
para algunos. Mira cómo sigue la cita, cada hora. Algunos pasan más allá del alcance de la misericordia, cada hora. Algunos se alejan tanto de Dios que ya no son alcanzables por la misericordia, se han perdido. Cada hora. La hermana White, hablando de esta cita, dirá que en las grandes ciudades el ritmo de perdición de la gente es mayor que el de una hora. La gente se pierde. La gente se pierde. La gente no se va a salvar simplemente porque quizás no hay nadie que esté orando por ellos. Yo os animo, hermanos, a que oremos. Quizás quedamos casos perdidos incluso dentro de la iglesia. Hermanos que se han apartado, que viven una vida súper desordenada. No nos cansemos de orar. Porque Dios es poderoso para salvar, amén. A Él no le importan las circunstancias, lo que le importa es el corazón. Y va a hacer todo lo posible por cumplir su propósito en la vida de cada uno de aquellos que amamos. El amor por los perdidos. ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Hay alguno aquí que quiera ser una persona de oración este año? ¿De oración de intercesión? ¿Hay alguien aquí que quiera comprometerse este año quizás a orar de forma concreta por aquellos que quizás se estén perdiendo? Seamos un grupo, un equipo, ¿os parece? Todos aquellos que habéis levantado la mano, yo no me acuerdo ya, pero el Señor sí. Así que oremos, oremos. Yo he terminado mi sermón. Quiero recordaros simplemente, que estos sermones que hablan de un personaje bíblico no tienen efecto a no ser que, a más allá de los datos que yo haya podido aprender, desee de todo corazón desarrollar en mí el carácter que esos personajes tenían. Hombres fieles, hombres de oración, hombres de intercesión, hombres de confianza, hombres valientes, hombres obedientes. Yo te propongo que tú y yo seamos uno de ellos. Que el Señor nos mire y diga, este es mi pueblo, cada vez se parece más a Jesús y lo voy a salvar. Que Dios te bendiga, que te regale un buen sábado y que en cada uno de sus mensajes de este día podamos encontrarnos en la presencia del Señor. Amén.